El sargento Elías Reed observaba el agitado océano de Aqualon 6, el planeta conocido por sus tormentas interminables y mares implacables. Su aerodeslizador se balanceaba precariamente en las aguas inundadas, el único suelo sólido ahora sumergido bajo olas violentas. La última tormenta había devastado las Islas Bajas, dejando a la fauna indígena a su suerte o ser arrastrada por las corrientes despiadadas. Elías había sido enviado como parte de una misión humanitaria de las Fuerzas Galácticas encargada de rescatar lo que pudiera de las aguas de la inundación. Mientras la mayoría de su equipo se concentraba en sacar a las criaturas varadas a un lugar seguro, Elías se vio atraído más lejos de la base navegando a través de árboles parcialmente sumergidos y rocas dentadas. El escáner pitó rítmicamente mostrando signos de vida cercana. Esperemos que sea algo que aún no se haya ahogado. Elías murmuró para sí mismo limpiando la condensación de la visera de su casco. La lluvia golpeaba contra su armadura como balas. El viento aullante se sumaba a la atmósfera opresiva. De repente, un sonido cortó la tormenta, un rugido. Diferente a cualquier grito animal que jamás había escuchado, Elías redujo la velocidad del aerodeslizador ojos, escaneando el horizonte a través de la niebla y las olas rompientes. Lo vio algo aferrado a un árbol agarrándose desesperadamente mientras el agua amenazaba con arrasarlo. Elías maniobró más cerca y su respiración se quedó atrapada en su garganta allí medio. Sumergido y luchando por mantenerse a flote, había una criatura como nada que hubiera visto antes. Era enorme, parecido a un león en forma, pero cubierto de elegantes escamas azul plata que brillaban a pesar de la oscuridad de la tormenta. Sus ojos grandes y dorados se fijaron en los suyos llenos de furia y desesperación. Un león alienígena, Elías murmuró con incredulidad. Había escuchado historias de los legendarios depredadores de Aqualon 6, pero ver uno de cerca y presenciar cómo se ahogaba era algo completamente diferente. La criatura rugió de nuevo, más débil esta vez. Sus garras resbalaron de la rama a la que se aferraba. Estaba exhausto, su fuerza fallaba contra la marea creciente. Elías sabía que si no actuaba ahora la bestia se perdería para siempre. Sin pensarlo, Elías agarró el arnés de rescate del costado de su aerodeslizador y, a pesar del riesgo, saltó al agua helada. La corriente inmediatamente tiró de él amenazando con hundirlo, pero luchó contra ella usando pura fuerza de voluntad para alcanzar a la criatura que luchaba. Fácil, murmuró, inseguro de si la criatura podría entender sus palabras, pero esperando que su tono transmitiera confianza. El león alienígena gruñó débilmente cuando Elías se acercó a su cuerpo, temblando de frío y agotamiento. Sus ojos dorados siguieron sus movimientos cansados, pero ya no hostiles. Elías envolvió cuidadosamente el arnés alrededor del torso de la bestia, asegurándolo lo mejor que pudo. Te vamos a sacar de aquí, dijo, apretando la correa con un gruñido final de esfuerzo. Activó el sistema de elevación del aerodeslizador y el león alienígena junto con Elías fueron izados fuera del agua mientras ambos colapsaban sobre la cubierta del aerodeslizador. La tormenta rugió a su alrededor, pero por un momento Elías y la criatura simplemente se miraron el uno al otro, dos sobrevivientes atados por las circunstancias. El aerodeslizador aceleró hacia la base de rescate. La furia de la tormenta todavía los golpeaba. Elías miró al león alienígena que ahora yacía en la cubierta junto a él. Era inmenso su cuerpo, ocupando la mayor parte del espacio en la pequeña nave. Su pecho subía y bajaba con respiraciones trabajosas y sus ojos dorados parpadeaban lentamente, observándolo con una extraña mezcla de curiosidad y cansancio. Elías se quitó el casco sacudiéndose la lluvia del cabello mientras se agachaba junto a la criatura de cerca. El león era incluso más magnífico de lo que había pensado al principio. Sus escamas azul plateadas estaban estropeadas por profundos arañazos y heridas de las aguas violetas. La sangre goteaba de su pata trasera donde la rama del árbol se había clavado en su piel. Durante su desesperada lucha por sobrevivir sintió una oleada inesperada de empatía. Esta criatura, aunque feroz en apariencia, había estado a momentos de la muerte y ahora confiaba en él. Sin embargo, a regañadientes para mantenerlo vivo. Eres más duro de lo que pareces, dijo Elías suavemente, su mano flotando cerca de la cabeza del león. La bestia olfateó el aire a su alrededor, pero no gruñó ni chasqueó. Estaba demasiado exhausto para eso. Mientras se acercaban a la base, Elías sabía que tenía que tomar una decisión. El protocolo de las Fuerzas Galácticas era claro: cualquier vida silvestre rescatada de zonas peligrosas tenía que ser catalogada, y si se consideraba una amenaza, poner en cuarentena o sacrificar a una criatura como esta.
Un depredador de ápice de un mundo hostil probablemente nunca volvería a ver la libertad. Sería etiquetado para estudio o descartado como un riesgo potencial. Elías apretó la mandíbula al pensar que el león había luchado demasiado por su vida para encontrar semejante final. Cuando el aerodeslizador atracó, el equipo médico se apresuró a evaluarlo. Pero Elías les hizo un gesto para que se fueran. Estoy bien, insistió. Pero tengo que cuidar al león. La médica jefe, una mujer severa llamada doctora Hallis, miró a la criatura alienígena con cansancio. Sargento, esa cosa es peligrosa. Deberíamos ponerla bajo sedación y llamar a un equipo especializado. No. La voz de Elías era firme, sorprendiéndose incluso a él mismo. Se arrodilló junto al león colocando una mano suavemente sobre su costado. La bestia dejó escapar un estruendo bajo, pero no se movió para atacar. Está herido, pero no es una amenaza. No voy a dejar que lo hagas. Hallis frunció el ceño, cruzó los brazos. Esa no es tu decisión. El protocolo de Red dice: sé lo que dice el protocolo. Elías interrumpió poniéndose de pie para encontrar su mirada. Pero esto es diferente. No voy a dejar que muera. Otros rescatadores se habían reunido, murmurando entre ellos mientras observaban el extraño enfrentamiento entre el soldado y el superior. A Elías no le importaba. Podía sentir la respiración agitada del león a su lado, su calor contra su pierna. Había hecho una promesa, aunque solo fuera para sí mismo, de salvar a esta criatura, y no iba a dar marcha atrás después de un largo momento de tensión. El doctor Hallis suspiró. Bien, pero es tu responsabilidad, Reed. Si algo pasa, es tu responsabilidad. Elías asintió. Correré ese riesgo. Se arrodilló junto al león alienígena una vez más, acariciando suavemente su costado. Vas a estar bien, susurró, más para sí mismo que para la criatura, mientras la lluvia comenzaba a amainar y los vientos se calmaban. Elías sabía que este momento marcaba el comienzo de algo mucho más grande que un simple rescate. Era el comienzo de un vínculo inquebrantable. La lluvia finalmente había parado cuando Elías condujo al león alienígena a un área de retención temporal cerca de sus aposentos. Era una vieja bahía de carga que no había tenido mucho uso, pero era lo suficientemente espaciosa para que la criatura se moviera y descansara. La bestia, ahora vendada y tratada por sus heridas, parecía más tranquila, aunque sus ojos dorados nunca dejó a Elías mientras se movía por la habitación. Vamos a instalarte, murmuró Elías, dejando una gran palangana de agua fresca frente a la criatura. No tenía idea de qué comía este león alienígena o si incluso necesitaba comida de inmediato. Pero el agua parecía una apuesta segura. El león olfateó el aire y, después de unos momentos tensos, bajó lentamente su enorme cabeza para beber. Elías exhaló un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo a pesar de la calma que se había instalado en la base después de la tormenta. Todavía había algo eléctrico en el aire entre él y la criatura y comprensión. Tal vez. Elías observó al león con creciente fascinación de cerca. Era una majestuosa combinación de músculo y gracia. Sus elegantes escamas brillaban en la tenue luz de la bahía de carga. Su melena, aunque recordaba a los leones de la tierra, tenía un brillo metálico que cambiaba de color dependiendo de cómo la luz la golpeaba. Los ojos de la criatura, sin embargo, eran su característica más llamativa. Agudo, inteligente y consciente. Se arrodilló manteniendo sus movimientos lentos y deliberados y extendió una mano palma hacia arriba. No sé si puedes entenderme, pero estamos juntos en esto ahora. No voy a dejar que nada te pase. El león hizo una pausa a mitad de la bebida y levantó la cabeza mirando a Elías con esos penetrantes ojos dorados. Por un breve momento hubo silencio, un peso en él aire que hizo que Elías se preguntara si la criatura estaba decidiendo si confiar en él o atacar. Pero entonces el león bajó la cabeza de nuevo, no en agresión sino casi en reconocimiento. Dejó escapar un sonido sordo, algo entre un gruñido y un ronroneo. Elías no pudo evitar sonreír. Lo tomaré como un sí. La puerta de la bahía de carga se abrió con un siseo silencioso y la doctora Alice entró portapapeles en mano. Su rostro era ilegible mientras observaba a Elías y al león. La tensión aún persistía de su confrontación anterior. Dijo con voz neutral: tengo los resultados del laboratorio de tu amigo, quizás quieras escuchar esto. Allá se puso de pie, su corazón se aceleró. ¿Qué es? La doctora Alice miró al león antes de volverse hacia Elías. No es una criatura nativa cualquiera de Aqualon 6, es un león cron, uno de los últimos de su especie. Se pensaba que la especie, extintos por más de un siglo, fueron cazados por cazadores furtivos por toda la galaxia, vendidos a coleccionistas o asesinados porque eran vistos como peligrosos. Elías volvió a mirar al león. Su expresión se suavizó. Entonces, ¿qué pasa ahora?
Simplemente se lo entregamos a las autoridades. La doctora H bajó la mirada a su portapapeles. Ese sería el protocolo si la Autoridad Galáctica de Vida Silvestre querrá llevárselo con fines de conservación, tal vez incluso encerrarlo en una reserva. El pecho de Elías se apretó. La idea de que esta magnífica criatura estuviera confinada, se la llevaran después de todo había sobrevivido, se sentía mal. Apenas salió viva de la inundación. Alice, no puedo dejar que se la lleven y la encierren. Ella lo estudió por un momento. Su expresión severa se suavizó un poco. Tienes una conexión real con este león, ¿no? Elías asintió mirando hacia atrás al león que ahora descansaba pacíficamente, su respiración lenta y constante. Si no puedo explicarlo, pero sé que se supone que debo protegerlo. La doctora Alice guardó silencio durante un largo rato, sus ojos moviéndose entre Elías y el león. Finalmente suspiró y asintió. Muy bien, archivaré los informes y di que está bajo tu cuidado por ahora, pero esto no va a ser fácil. Reed, eres responsable de su seguridad y la de todos los demás. Elías sonrió agradecido. Gracias, mientras el doctor Ullis se iba. Elías se sentó cerca del león, con la espalda contra la pared. El peso de la responsabilidad pesaba sobre él, pero por primera vez en años no se sentía como una carga, se sentía como un propósito. La noticia de la decisión de Elías de mantener al león alienígena bajo su cuidado se extendió por la base de las fuerzas galácticas como un reguero de pólvora donde quiera que iba. Se encontró con miradas curiosas, conversaciones susurradas y alguna que otra mirada directa. Los soldados que habían luchado a su lado en innumerables misiones ahora parecían cautelosos, algunos incluso completamente escépticos. ¿Qué sigue? Lee. ¿Vas a conducir esa cosa a la batalla? Uno de sus compañeros soldados bromeó, el cabo Tate apoyándose en la puerta del cuartel. Elías se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Depende de lo bien que esté entrenado para entonces. Tapate rió, pero había un toque de incertidumbre en su voz. En serio, ¿estás seguro de que es una buena idea? Esa cosa podría destrozarte en un segundo. No lo hará. Elías respondió con confianza. Su mente recordó la forma en que el león le había respondido en la tormenta. Tenemos un entendimiento, sonaba absurdo incluso para él, pero era la verdad desde su encuentro inicial. Elías había pasado cada momento libre con el león, construyendo lentamente la confianza entre ellos. La criatura, ahora apodada Leo por el personal de la base, no había mostrado signos de agresión. En todo caso, parecía calmarse en presencia de Elías, pero el escepticismo no se limitaba solo a sus compañeros soldados. El comando había comenzado a tomar nota. Una noche, Elías recibió una citación a la oficina del coronel Varga, el brusco y sensato líder de la base. En el momento en que Elías entró en la oficina del coronel, supo que esta no iba a ser una conversación casual. Varga se sentó detrás de su escritorio con las manos cruzadas, sus ojos con fuerza mientras le hacía un gesto a Elías para que se sentara. He estado escuchando algunas cosas interesantes sobre ti, dijo el sargento Vargas, su voz con el peso de la autoridad. Se dice que has adoptado un león cron. Elías asintió. Es correcto, señor Vargas. Una ceja se levantó ligeramente. Y no ves ningún problema con eso. Eres un soldado, no un cuidador del zoológico. Ha acogido a un peligroso depredador alienígena, uno que podría suponer una amenaza para toda la base. Con el debido respeto, señor Elías, respondió con voz firme. Leo no es una amenaza. He pasado suficiente tiempo con él para saber que es inteligente. Él entiende la confianza. Vara se reclinó en su silla entrecerrando los ojos. Te das cuenta de que si algo sale mal es tu culpa. Las fuerzas galácticas no ven con buenos ojos a los soldados que se ponen a sí mismos o a otros en peligro innecesario. Elías sostuvo su mirada sin pestañear. Lo entiendo, señor. Pero Leo no es solo un animal salvaje, es diferente. No espero que lo entiendas, pero creo que se merece una oportunidad y estoy dispuesto a ser responsable de él. Vargas lo estudió por un largo momento, el silencio pesado entre ellos. Finalmente el lado del coronel. Bien, pero entiende esto, Reed, un movimiento en falso y haré que envíen esa cosa a una reserva más rápido de lo que puedes parpadear. Tienes una oportunidad. Elías asintió. Entendido, señor. Mientras salía de la oficina del coronel, Elías no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y tensión. Había obtenido permiso, pero solo la presión estaba sobre y ahora más que nunca tenía que demostrar que Leo no era un error en la bahía de carga.
Alias encontró a Leo descansando pacíficamente. El león abrió sus ojos dorados cuando Elías se acercó, dejando escapar un suave rumble en reconocimiento. Elías sonrió sentándose junto a la enorme criatura y sintiendo la calidez de su presencia. Todavía no lo entienden, pero lo harán. Elías murmuró pasando su mano por el hombre metálico de Leo. El león respondió con un ronroneo bajo. Sus ojos se cerraron en satisfacción. Juntos estaban construyendo algo que nadie más podía ver. Confianza, lealtad y un vínculo que pronto aturdiría a toda la galaxia. En las semanas siguientes, Elías y Leo se convirtieron en una pareja inseparable que se movía por la base con un creciente sentido de camaradería. Lo que había comenzado como una curiosidad escéptica del otro pronto se convirtió en una especie de admiración silenciosa. Leo, una vez visto como un peligroso depredador alienígena, se había convertido en un elemento fijo al lado de Elías, siguiéndolo a todas partes con una tranquila presencia regia que desmentía su temible apariencia. La noticia de su improbable asociación comenzó a extenderse más allá de la base, llegando a rincones lejanos de la galaxia. Las fuentes de noticias recogieron la historia del soldado y su león transmitiendo Hallows. De Elías y Leo a través de múltiples sistemas estelares, reporteros de medios intergalácticos solicitaron entrevistas curiosos sobre el humano que había domesticado a una de las criaturas más raras y temidas de la galaxia. «Hace trucos», bromeó uno de los soldados, el soldado Alice, un día, mientras Elías y Leo pasaban por el cuartel. Elías sonrió con suficiencia y palmeó el costado de Leo. «Solo si lo pido amablemente». El león, como si sintiera la atención, levantó la cabeza y dejó escapar un suave gruñido, lo que provocó algunas risas nerviosas de los espectadores. A pesar de su miedo inicial, la mayoría del personal de la base se había encariñado con Leo, y aunque algunos aún mantenían una distancia segura, otros se encontraron fascinados por la inteligencia y el temperamento de la criatura. No eran solo los soldados los que se estaban dando cuenta. Investigadores y científicos de todas las fuerzas galácticas se habían interesado cada vez más en el vínculo entre Elías y Leo. El Dr. Hallis, que había sido el primero en estudiar la biología de Leo después de su rescate, ahora dirigía un equipo de biólogos xenófilos que observan el comportamiento de las criaturas a diario. «Nunca había visto nada parecido», comentó Alice un día de pie junto a Elías mientras observaban a Leo explorar el campo abierto. Terrenos de la base. Un león Kelon es un depredador solitario por naturaleza, no forman vínculos con otras especies y mucho menos con los humanos. Elías se encogió de hombros viendo cómo Leo se tumbaba al sol estirándose perezosamente. «No creo que sea solo biología, Doc, creo que es algo más profundo. Él confía en mí, yo confío en él». Hallis negó con la cabeza asombrada. «Desafía toda nuestra comprensión de estas criaturas, pero es real, eso está claro». A medida que pasaba el tiempo, Elías y Leo comenzaron a emprender misiones de rescate juntos. Las fuerzas galácticas vieron valor en las habilidades de Leo, sus agudos sentidos y fuerza incomparable lo convertían en un aliado natural en el campo, ya sea navegando por terrenos peligrosos o oliendo supervivientes y estructuras derrumbadas. Leo demostró rápidamente ser más que un simple compañero, fue un activo para todo el equipo. En una misión en particular, Elías y Leo fueron enviados al planeta Kranos 4, donde una colonia minera se había derrumbado después de una serie de terremotos. El terreno era inestable y el equipo de rescate luchó por navegar por las profundas fisuras y escombros. Leo, con sus enormes patas e instintos agudos, se movió a través de los escombros con facilidad. Ali lo siguió de cerca, observando con asombro cómo Leo olfateaba a los mineros atrapados, llevándolos a un lugar seguro. Los otros soldados inicialmente dudaron en confiar en el león alienígena. Pronto se encontraron confiando en su juicio tanto como en el de Elías. Cuando la misión se completó, la noticia se había extendido una vez más. Leo había salvado más de una docena de vidas ese día y la galaxia estaba comenzando a verlo no como un depredador sino como un héroe. Elías sonrió cuando regresaron a la base viendo a Leo acurrucarse en su lugar habitual cerca de la entrada de sus aposentos. «Te estás convirtiendo en una estrella», Leo murmuró, rascando detrás de las orejas del león. Leo dejó escapar un suave ronroneo, sus ojos dorados medio cerrados en satisfacción pero con
La fama llegaron nuevos desafíos y no toda la atención fue bienvenida a medida que las noticias de los increíbles vínculos de Elías y Leo se extendieron por toda la galaxia. Llegaron a oídos del Consejo Galáctico, el organismo rector que supervisaba las relaciones internas de las especies y los protocolos militares, y mientras muchos admiraban la historia de un soldado humano y su león alienígena, otros lo vieron como una violación de la regulación, un potencial amenaza al orden galáctico. Un día, cuando Elías estaba terminando su patrulla diaria con Leo a su lado, fue convocado a una reunión de emergencia con el coronel Varga. El tono de voz de Vargas por las comunicaciones era grave y Elías sintió un nudo apretarse en el estómago mientras se dirigía al centro de comando. Cuando llegó, Vargas lo estaba esperando con los brazos cruzados, su rostro sombrío. A su lado había una mujer alta de aspecto severo con un uniforme impecable, flanqueada por 2 ejecutores del Consejo Galáctico. Sus ojos penetrantes recorrieron a Elías y luego se posaron en Leo, que estaba de pie tranquilamente a su lado. Esta es la representante Rila del Consejo Galáctico, Vargas dijo en voz baja. Ella está aquí para hablar sobre tu león. La mandíbula de Elías se tensó. Él sabía que este día podría llegar, pero no estaba preparado para que sucediera tan pronto. ¿De qué se trata esto? RK dio un paso adelante, su expresión fría y controlada. Sargento Reed, su vínculo con este león Kron ha generado inquietud dentro del Consejo. Si bien entendemos la fascinación del público con su historia, hay regulaciones vigentes con respecto a la domesticación de depredadores alienígenas. El león Kron es una especie peligrosa protegida y permitir que permanezca fuera de contención viola varias leyes intergalácticas. Elías se puso rígido. Leo no es una amenaza, salvó vidas más de las que puedo contar, es parte de mi equipo. Lo sé. La mirada de Rela no vaciló. No dudo de sus habilidades, sargento, pero el Consejo Galáctico no puede hacer excepciones basadas en conexiones emocionales. La presencia del león aquí representa un riesgo no solo para usted, sino para todos en esta base. Hemos visto lo que sucede cuando estas criaturas se transforman. Elías apretó los puños, su voz firme pero llena de convicción. Leo no se transformará, confía en mí y yo confío en él. Rila levantó una ceja, claramente poco impresionada. Puede ser, pero la confianza no cambia el hecho de que esto es una violación de los protocolos galácticos. Estoy aquí para tomar al león bajo custodia. Será transportado a una reserva de vida silvestre donde pueda ser monitoreado y protegido adecuadamente. Por un momento la habitación se llenó de tensión. Elías se mantuvo erguido, sus ojos perornín con defiance. La idea de que Leo fuera llevado encerrado como una criatura peligrosa era impensable. Leo se había ganado su lugar aquí, había demostrado su lealtad y su valor. No, Elías dijo firmemente, no te lo llevarás. El coronel Vargas le lanzó a Elías una mirada de advertencia, pero RK permaneció imperturbable. Me temo que esto no está sujeto a debate, sargento. El Consejo ha tomado su decisión. Elías podía sentir el peso de la situación presionándolo, pero se negó a dar marcha atrás. Leo es más que un animal salvaje, es mi compañero, hemos salvado vidas juntos, y no voy a dejar que te lo lleves basándote en regulaciones que no tienen en cuenta de lo que es capaz de hacer. La expresión de R se endureció. Si continúas desafiando al Consejo, sargento, habrá consecuencias. Te sugiero que lo reconsideres. El corazón de Elías se aceleró mientras miraba a Leo, que estaba observando el intercambio con tranquilos ojos dorados. Esta criatura había confiado en él cuando nadie más lo haría. Había luchado a su lado, arriesgado todo para proteger a los inocentes. Elías no iba a traicionar ese vínculo. Ahora no lo reconsideraré, dijo Elías, su voz fuerte e inquebrantable. Si quieres llevarte a Leo tendrás que pasar por mí. Los ojos de Il se entrecerraron. Pero antes de que pudiera responder, el coronel Vargas dio un paso adelante levantando una mano. Suficiente, RK, has dejado claro tu punto, pero manejaremos esto internamente. Los labios de Runk presionados en una fina línea. Muy bien, coronel, pero el Consejo esperará un informe sobre este asunto pronto. Con una última mirada a Elías, RK se giró y dejó a sus ejecutores siguiéndolo de cerca. Detrás de la habitación permaneció en silencio por un largo momento. Después de que ella se fue, Varga finalmente suspiró frotándose las sienes. Me estás poniendo en una posición difícil, Reed. Elías asintió, su resolución aún firme. Lo sé, señor, pero no voy a dejar que se lleven a Leo. Varar le dirigió una larga y dura mirada, y luego asintió lentamente. Beck, lidiar con esto, pero por ahora mantén la cabeza baja. Intentaré ganar algo de tiempo. Elías exhaló agradecido por el apoyo del coronel. Gracias, señor. Mientras salía del centro de mando, Leo a su lado, Elías sabía que la lucha estaba lejos de terminar. El Consejo Galáctico no se rendiría fácilmente y el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero una cosa era segura: Elías no iba a renunciar a Leo, ni ahora ni nunca.
En los días posteriores al encuentro con el representante RKA, la tensión en la base se hizo palpable. Los susurros seguían a Elías a dondequiera que iba. Tanto soldados como oficiales especulaban sobre su desafío al Consejo Galáctico. Leo, siempre a su lado, se movía por la base con un aire de tranquila dignidad, pero Elías podía sentir la creciente inquietud. Algunos estaban de su lado, creían que Leo se había ganado su lugar. Otros veían al León de Kron como una bomba de tiempo. No tardó mucho en correr la voz más allá de la base. Los medios galácticos recogieron la historia y pronto la cuestión del destino de Leo se convirtió en un debate galáctico. Los medios de comunicación de los sistemas estelares publicaron historias tituladas El soldado y su león, un vínculo peligroso, y el León de Kron, un héroe o una amenaza para la galaxia. Elías no podía escapar de ello. Su pantalla hueca vibraba constantemente con solicitudes de entrevistas direct, comentarios de extraños y mensajes tanto de apoyo como de condena. Se sentó en sus aposentos una noche mirando la pantalla mientras los titulares pasaban rápidamente. Leo yacía acurrucado cerca de la puerta, sus ojos dorados se movían hacia Elías de vez en cuando, como si sintiera su inquietud. Elías se pasó una mano por el cabello, el peso de la situación presionándolo. El Consejo Galáctico estaba llamando a una audiencia, un tribunal formal para decidir el destino de Leo, y ya no se trataba solo de Leo. Se había convertido en una cuestión de política galáctica, un precedente que podría cambiar la forma en que los humanos y las especies alienígenas interactuaban. La audiencia se llevaría a cabo en la Estación Galáctica de Orbos, un terreno neutral donde se debatían y juzgaban los asuntos entre especies. Elías había recibido la citación oficial esa mañana y pesaba mucho en su mente. El consejo estaría lleno de representantes de toda la galaxia, muchos de los cuales veían a Leo como nada más que un depredador peligroso que no tenía lugar en la vida militar o civil. Elías sintió la ira familiar subir a su pecho, como no podían ver lo que Leo había hecho, las vidas que había salvado, la lealtad que había demostrado. ¿Cómo podían reducirlo a nada más que una amenaza potencial debido a su especie? Un suave estruendo de Leo rompió los pensamientos de Elías. El león lo estaba mirando ahora, su cabeza descansaba sobre sus enormes patas, sus ojos llenos de eso. El entendimiento silencioso que se había formado entre ellos desde el día en que Elías lo sacó de las aguas de la inundación. Elías sonrió a pesar de sí mismo y se arrodilló junto a Leo pasando una mano por su hombro metálico. No te conocen como yo, amigo, susurró Elías, pero lo harán. La Estación Galáctica de Orbos era una estructura reluciente que flotaba en el vacío del espacio. Sus elegantes torres metálicas que se extendían hacia las estrellas era un lugar de diplomacia y ley donde se habían decidido los destinos de planetas enteros, y hoy era la vista del oído de Leo. Elías entró en el gran salón, Leo caminando silenciosamente a su lado. La sala era enorme, llena de representantes de toda la galaxia, humanos, extraterrestres y seres sintéticos, todos reunidos para presenciar el tribunal. A lo largo de una larga fila de miembros del Consejo sentados al frente de la sala, sus rostros severos e impasibles. En el centro del panel estaba la representante RK, sus agudos ojos fijos en Elías y Leo mientras entraban. Mientras se dirigían al centro de la cámara, los rugidos en la audiencia se hicieron más fuertes. Algunos miraron con asombro al ver al León Kron caminando tan tranquilamente al lado de un humano, mientras que otros miraban con un miedo apenas disimulado. Leo, por su parte, parecía imperturbable. Sus ojos dorados inspeccionaban la sala con tranquila curiosidad. Su enorme figura exudaba una fuerza silenciosa. El juez presidente, un extraterrestre alto de piel plateada con una voz que resonó por la sala, llamó a la sesión al orden. Nos reunimos hoy para determinar el destino del León de Kron, conocido como Leo, actualmente bajo la custodia del sargento Elías Reed. Este tribunal decidirá si la criatura representa una amenaza para la seguridad galáctica y si debe ser colocada en contención o se le debe permitir permanecer bajo el cuidado del sargento Reed. El corazón de Elías latía con fuerza en su pecho, pero se mantuvo erguido. Sabía que tenía que presentar el caso de Leo no solo como una defensa, sino como un símbolo de algo más grande, una oportunidad para que la galaxia reconociera que los lazos podían trascender las especies, que la confianza y la lealtad no estaban confinadas por limitaciones biológicas. RKA fue la primera en hablar, su tono mesurado pero frío.
El león de Kron es uno de los depredadores más peligrosos conocidos en la galaxia. Su fuerza, inteligencia e instintos naturales de caza lo convierten en una amenaza para cualquier área poblada, mientras que el vínculo del sargento Reed con esta criatura es inusual. No negar el riesgo inherente. No podemos permitir que las emociones nublen nuestro juicio cuando la seguridad de miles de millones está en juego. Elías sintió una oleada de ira, pero se mordió la lengua. Sabía que su momento de hablar llegaría después. La doctora Halley subió al estrado como testigo de la defensa. Presentó los datos que su equipo había reunido sobre el comportamiento de Leo, destacando su inteligencia y adaptabilidad. Este no es un animal salvaje, argumentó. Leo ha demostrado una capacidad de empatía para comprender órdenes y para actuar en defensa de aquellos que le importan. Ha salvado vidas tanto en misiones de rescate como en zonas de combate. Para reducirlo a su especie, los comportamientos pasados son una simplificación excesiva de lo que realmente es. La multitud murmuró claramente dividida. Algunos asintieron con la cabeza mientras otros susurraban sus preocupaciones. Finalmente fue el turno de Elías. Se paró en el centro del pasillo, Leo sentado tranquilamente a su lado, sus ojos siguiendo cada movimiento de Elías. Elías respiró hondo y comenzó: no rescaté a Leo porque lo viera como un premio o un arma. Lo salvé porque estaba luchando por su vida como lo haríamos todos nosotros, y a cambio me ha demostrado a mí y a todos los que lo rodean que es más que solo un depredador, es un protector. Ha salvado vidas, arriesgó su propia seguridad para ayudar a otros, es leal, valiente e inteligente. Leo no es solo un animal, es mi compañero, mi amigo, y si realmente estamos hablando de lo que es mejor para la galaxia, entonces deberíamos estar hablando de construir puentes entre especies, no de levantar muros. Leo ha demostrado que la confianza y la lealtad no son exclusivas de los humanos, son universales. Por un momento la sala quedó en silencio. El peso de las palabras de Elías flotaba en el aire y podía sentir los ojos de los miembros del consejo estudiándolo, sopesando su argumento. Las fuerzas galácticas monitorearán este acuerdo de cerca y cualquier desviación de los protocolos de seguridad acordados resultará en la reevaluación inmediata del estado de Leo. Elías exhaló sintiendo que la tensión abandonaba su cuerpo. De golpe bajó la mirada hacia Leo, quien permaneció sereno como si sintiera que habían ganado, pero entendiendo que la pelea no había terminado del todo. Se habían ganado una oportunidad y eso era suficiente por ahora. La representante Rilka, su rostro impasible pero claramente disgustado, roce desde su asiento. Este tribunal está sentando un precedente peligroso al permitir un depredador como este que exista fuera de nuestras regulaciones. Podría tener consecuencias de gran alcance. El juez asintió. Sus preocupaciones son tomadas en cuenta, representante RKA. Pero también debemos considerar las circunstancias extraordinarias y el potencial de cooperación entre especies que el sargento Reed y Leo han demostrado. Elías no pudo resistir la leve sonrisa que tiró de las comisuras de su boca. El consejo lo había visto. Habían visto lo que él y Leo representaban. Una oportunidad de entendimiento para Unity. El juez golpeó su martillo. El tribunal se levantó cuando la sala estalló en una conversación. Elías se arrodilló junto a Leo, rascándole al león detrás de las orejas. Lo logramos, amigo, te quedas conmigo. Leo dejó escapar un suave ronroneo. Sus ojos se cerraron en satisfacción por todo el drama y el debate. Este momento se sintió simple, como si siempre hubiera estado destinado a suceder. El regreso a la base de las fuerzas galácticas fue recibido con silencioso respeto. Los soldados y oficiales que alguna vez se habían mostrado escépticos o divertidos al ver a Elías y Leo ahora los observaban con renovada admiración. La historia del tribunal se había extendido rápidamente y la decisión de permitir que Leo permaneciera al lado de Elías fue vista como una victoria. Para más que solo ellos dos, fue un símbolo de progreso. En las siguientes semanas, la vida en la base volvió a su ritmo normal, aunque con un cambio significativo. Leo ya no era solo el compañero de Elías, era parte del equipo. Misiones de rescate, operaciones de exploración e incluso ejercicios de entrenamiento ahora incluían al león y su presencia resultó invaluable. Los agudos sentidos de Leo y su fuerza incomparable cambiaron el rumbo de más de una misión y pronto los soldados comenzaron a
Solicitar trabajar junto a Elías y su león guardián, pero no fue solo la base la que había cambiado en toda la galaxia. La historia del vínculo entre Elías y Leo había inspirado nuevas conversaciones sobre las relaciones entre especies. Académicos, líderes militares e incluso políticos comenzaron a cuestionar regulaciones de larga data sobre criaturas alienígenas, usando a Leo como un ejemplo de lo que podría suceder cuando la confianza reemplazaba al miedo. Una mañana, mientras AAS se preparaba para otra misión, recibió un mensaje del capitán Varga convocándolo al centro de comando. La mente de Elías corría mientras se dirigía a la oficina, preguntándose si el Consejo ya había decidido endurecer las restricciones o si alguna nueva regulación estaba a punto de complicar las cosas nuevamente. Cuando entró, Vargas estaba detrás de su brazos cruzados, su expresión ilegible. ¿Querías verme, señor?, preguntó Elías, de pie firme. Leo, sentado tranquilamente a su lado, hizo un gesto para que se sentara, su voz áspera pero no cruel. Relájate, Reed, no estás en problemas. Hizo una pausa mirando a Leo por un momento antes de continuar. Palabras bajan del Comando Galáctico. Han aprobado una nueva iniciativa, algo inspirado en lo que tú y tu león han logrado. Gas frunció el ceño intrigado pero cauteloso. ¿Qué tipo de iniciativa? Faro se inclinó hacia adelante. La llaman la Unidad de Especies Cruzadas, equipos especializados compuestos por humanos y criaturas alienígenas con habilidades únicas. Su éxito con Leo ha demostrado que estos vínculos pueden ser no solo seguros sino efectivos en situaciones de combate y rescate. A ti y a Leo se les pide que lideren el primer equipo. Elías parpadeó sorprendido, el peso de las palabras de Vargas hundiéndose en una nueva unidad, una diseñada específicamente para construir asociaciones entre humanos y especies alienígenas. La idea misma parecía revolucionaria y desalentadora, pero cuando Elías miró a Leo, la presencia tranquila y firme del león le dio confianza. ¿Quieres que lideremos, Elías?, preguntó, su voz firme a pesar de la emoción creciendo dentro de él. Vargan asintió. Has demostrado tu valía, Reed. Tú y Leo son el mejor ejemplo de lo que esta iniciativa pretende. Los comandos te dan plena autoridad para elegir a tu equipo y entrenarlo como creas conveniente. No será fácil. Todavía hay mucha gente que no cree que sea una buena idea, pero si alguien puede lograrlo, eres tú. Elías se recostó sintiendo la enormidad de la oferta. Ya no se trataba solo de él y Leo, se trataba de crear algo más grande, algo que pudiera cambiar la forma en que los humanos y las especies alienígenas trabajan juntos en toda la galaxia. Leo dejó escapar un suave estruendo. Sus ojos dorados observaban a Elías con esa mirada familiar de comprensión. Habían comenzado este viaje juntos y ahora parecía que estaban a punto de dar el siguiente paso. Acepto, dijo Elías con voz firme. ¿Funcionaremos? Fargus sonrió con suficiencia, reclinándose en su silla. Pensé que dirías eso. Felicitaciones, Reed. Estás a punto de hacer historia otra vez. Cuando Elías salió del centro de comando, Leo, trotando a su lado, sintió una oleada de emoción y orgullo. Habían llegado tan lejos desde ese día tormentoso en Aqualon 6, donde había sacado a Leo de las aguas de la inundación, inseguro de cuál sería el futuro. Ahora eran más que solo un soldado y su león. Eran pioneros. Mientras caminaban de regreso al cuartel, Elías colocó una mano sobre el ancho hombro de Leo, sintiendo la fuerza constante del león debajo de su palma. Listo para el siguiente capítulo, amigo. Leo dejó escapar un suave gruñido de aprobación. Su cola se movió detrás de él mientras avanzaban uno al lado del otro juntos. Enfrentarían lo que viniera después.